Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez en mi podcast. Bueno, hoy os traigo un invitado especial que conocí en un evento y se va a presentar él, pero me pareció súper importante e interesante traerlo al podcast. Así que, buenas, bienvenido. Soy Javi, tengo 46 años y soy bombero desde los 17 años. Pero bombero está especializado en... Bombero forestal. Bombero forestal. Vale, entonces me pareció súper importante porque hay muchas dudas que yo tengo de los bomberos en general, o sea, del mundo de los incendios, que por suerte este año llevamos una buena racha de que no hay incendios. Entonces le dije de venirse al podcast para hacerle algunas preguntas que me surgieron de vez en cuando una persona no entiende absolutamente nada del mundo de bomberos, ¿no? Por ejemplo, si llegas... Yo no sabía que llevabas desde los 17 siendo bombero, pero ¿qué te motivó a ser parte pues, de esta profesión tan bonita y tan dura a la vez? Bueno, pues me viene de familia porque mi padre ya era agente forestal. En aquella época no había el bombero forestal como tal, y entonces ellos hacían un poco de todo, de agentes medioambientales y apagaban incendios y todo eso. Y claro, yo a los 17 años quería comprarme ya mis cosas y mis historias y hay que trabajar. Y éramos muchos hermanos en casa, todos estudiando en la universidad, y mi padre me dijo, si quieres dinero tienes que trabajar. Vale. Y me planteó la posibilidad de trabajar como bombero forestal de refuerzo los 3 meses de verano, mientras estudiaba. Vale. Y, o sea, realmente justo en la temporada que es peor para... Bueno, que se necesitan refuerzos y es peor a nivel incendios, digamos. Sí, además de aquellas pues entrábamos, nos tiraban ahí en medio del incendio directamente. Sin ningún tipo de... Bueno, con medidas, pero claro, sin entender nada del mundo ¿no? Nada, o sea... O sea, tú ahora lo piensas y dices, una locura. Era una locura. Hoy sería impensable con las leyes que hay de prevención de riesgos y todo esto, sería impensable. Pero eran otros tiempos. Sí, o sea, nos ponían una funda de pintor y un casco de obra y... Y para el incendio. ¡Hala! Y una manguera al uso. Y una está, manguera... y a pelearte ahí. Madre mía. Yo en ese caso tendría miedo al fuego porque a mí me da bastante respeto el fuego y ya sabéis por redes que tema incendios les tengo muchísimo respeto y todo lo que conlleva de pues desalojos de personas, animales, etcétera, etcétera. Vale, otra pregunta que me gustaría hacerte, porque yo no tengo ni idea, es ¿qué tenéis que hacer cuando os llaman? Imagínate, mítico de las películas de bajáis por una rampa de estas de striptease, no hay nada de eso. No hay un tubo de pole dance de esos. No, cuando llaman, a ver, las alarmas pueden venir o del 085, que es importante que todo el mundo sepa. Sí, porque, o sea, ¿a dónde tenemos que llamar? Al 085. 085, porque yo llamo siempre al 112. Al 112, conecta después con el 085, pero es evitarse esa vía, ir directo. Entonces vienen de ahí las llamadas o directamente de las cámaras térmicas que hay situadas ahora en puntos estratégicos de Galicia, o las casetas de vigilancia, que hay un vigilante que nos avisa. Vale. Entonces, ¿Que también es bombero o no? No, es vigilante. Ajá, vale. Entonces, el centro de coordinación del distrito que hay, Galicia se divide en 19 distritos. Vale. El nuestro, pues, según donde sea el sitio, llama una brigada o otra, vale. Pero siempre moviliza una brigada, que somos nosotros, solemos ser 4 o 5. Normalmente sois 4 o 5 cada brigada. Somos 7 integrantes de la brigada, pero siempre hay alguno librando, alguno de vacaciones. Tal. Vale. Y entonces vamos, esa brigada, un camión, una motobomba y un agente forestal. Eso así de primeras. Vale. Si después hace falta un helicóptero o algo, eso ya es el centro de coordinación provincial. Hay 4, uno por provincia, que manda un helicóptero, o sea, o 2 o 3. Que hay que esperar por él, o sea, normalmente no está cerca de la zona del fuego, lo más probable es que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya. Hay bastantes bases de helicópteros, entonces siempre hay alguno cerca. Después están los aviones anfibios, estos grandes, amarillos y rojos, que esos ya son del ministerio, entonces eso los tiene que movilizar el Centro de Coordinación Central, que está en Santiago. Vale. ¿Y es donde están allí, en la base de ellos? Ellos están en el aeropuerto de Santiago. Vale.
Y de tema, por ejemplo, equipamiento, me refiero, ¿cuántos trajes lleváis? ¿O lleváis como todo ligero y luego un traje, bueno, que evidentemente no nos llegue el fuego a la piel, o cómo Sí, es? llevamos por debajo, sin primer contacto con la piel, eso ya al gusto de cada uno. Hay quien lleva mallas, ¿Vale? otros llevan un pantalón cómodo. Ujú. ¿Puede ser de Siempre... cualquier... o normalmente os lo dan ellos No, o lleváis de casa el que eso quieras? cada uno a su gusto, entonces Vale, lo que no puede ser es de fibras sintéticas. porque si no eso arde, queda Claro, gusto. porque eso se derretiría, se Vale. pegaría a la piel y no... Todo eso algodón. Y la camiseta es ignífugas, así que nos la dan, de manga larga. Y después por encima llevamos el traje, que es un pantalón tipo peto, con tirantes. Suele ser de Nomex y Kevlar, depende cada año si van cambiando de marca o tal, pero bueno, Vale. son fibras que resisten el fuego. ¿Y pesa mucho? No, no pesa mucho, es Es, más es bien un ligero. poco ligero, vale. Tiene sentido. Porque Sí, si no, si tienes que correr o así cuando estás ahí en el incendio. sí, protege un poco menos, pero es que, claro, nosotros echamos igual 12 horas trabajando en un incendio. Ya. Y sería impensable ir con un equipamiento de Que un te bombero pese urbano muchísimo. porque no lo aguantarías todo el día. Ya. Y luego, por ejemplo, llevas como algo encima del... O sea, lleváis casco, creo recordar, ¿no? Y luego por encima llevas como una gorra o algo, o No, sea, un gorro de algún tipo, ¿no? no. Va directo... Llevas un pasamontañas Vale. ignífugo, un verduguillo, Ujú. y por encima el casco, Vale. que es retroiluminiscente, Vale. ¿Y eso qué hace? que coge luz y de noche ¡Ostras! se ilumina. ¿En serio? Y aparte lleva unos reflectantes. Vale, o sea que de noche veis incluso con ese casco ves mejor. No, se ve dónde está la gente. Ah, hostia. Es como un... Bueno, estos ¡Qué juguetes que mirabas guay! así en la oscuridad ¿En que cogían la luz. serio? Nunca me imaginaría que tenías ese tipo de casco y me acabo de quedar súper pillada. ¡Qué guay! Y vale, ¿y algo así reseñable de tu equipamiento? Lo del casco me acaba de parecer súper guay, ¿eh? Y después llevamos pues mascarilla ¿Vale? con distintos filtros según el tipo Para el de tipo de gas. humo y todo esto, Claro, ¿vale? partículas, gases, bueno. ¿Vale? ¿Y qué más? Un cubrenucas, que es una tela, ¿Vale? para que no entren por aquí, que no se cuele por que es lo detrás, que por la nuca. normalmente más se ve a veces, que me quiere Sí. sonar algo así, Una telilla ¿vale? ahí colgando, que también es ignífuga, aunque Porque tú alguna vez te quemaste. ¿Te llegaste a quemar de que te entrase algo en a el mí traje? me llegó a arder esa telilla y quemárseme el Ostras. pelo que tenía, porque yo tenía el pelo largo antes. ¡Ostras! Ahora las personas que no lo estáis viendo tienen el pelo corto. Claro. Y fue cuando decidí cortarlo, porque Ya, hombre, el susto que te debiste claro, de esa pegar. tela no arde, pero se va consumiendo y entonces fue, Ah. pues, en el pelo sí que Y lo nadie te quemó. pudo, o sea, te avisó alguien, ¿no? Sí, sí, o me te lo diste pagó un cuenta. compañero. Ay, Yo no me madre estaba mía. dando cuenta y me lo pagó un compañero. Ostras, flipaste. Y ese día tocó corte por lo sano Sí, sí. directamente, porque Sí, si no... bueno, estábamos ya, habíamos acabado el incendio y a mí me olía como A chamusquina. como chamusquina, pero no del monte, un Ya. chamusquino raro. Y de repente noté un chorrazo de agua en la nuca. Y mis compañeros riéndose, claro, me estaba Ardiendo el pelo, ostras. Entonces, cuando, por ejemplo, yo llamo al 081, os coordina... 085. 085, perdón. Recordar, 085, ya lo dije mal, lo siento. Y os coordinan tal, vale. En ese momento, bueno, cuando no tenéis ningún tipo de llamada, estáis allí, pues evidentemente alerta en la base, Sí. esperando, pues haciendo pues lo que quiera hacer cada uno, evidentemente. Y cuando os llaman, ¿cómo es el protocolo, por ejemplo? Algo así rapidillo. ¿Qué hacéis? ¿Cada persona tiene una acción? No, porque normalmente el coche está ya preparado para salir. Siempre, Con toda ¿vale? la herramienta necesaria. ¿Vale? Después sí que cada uno pues está más preparado o menos. ¿Estáis vestidos? Según el tiempo que tarda cada uno ya sabe, ¿Vale? tenemos que tardar más o menos todos lo mismo en salir. Ujú, Yo, por ejemplo, como estuve en una brigada transportada bastantes años, ujú. ahí teníamos muy poquito tiempo de reacción, había que estar muy preparado. ¿Qué significa esa brigada, la que dijiste ahora? Que vas en helicóptero. Ah, vale. Ah, Y ahí teníamos que estar preparados en en 2 3 minutos. ¿En serio? Y entonces yo Vale. cogí mucha destreza a la hora de vestirme y yo estoy sin la ropa de trabajo, estoy mucho más cómodo allí y la pongo a otros compañeros pues que tardan un poco más a lo mejor, pues ya tienen el pantalón puesto, bueno.
La soléis tener cerca. Sí, sí. Claro, muy cerca. Y ¿vale? depende también de la climatología. O sea, si está lloviendo, sabemos que no va a haber un incendio. Vale. Y estamos haciendo otras cosas, tareas de mantenimiento, Claro. lo que sea, ya no estás tan Claro, alerta. no estás tan alerta como un día de pleno sol, con muchísimos grados, con un viento que sabes que puede haber incendios de vez en cuando. Exacto. Vale. Y os montáis en el camión y normalmente, sí, duda, ¿siempre conduce el mismo? Sí, nosotros ¿La misma vamos persona? en coche. ¿Vale? Vamos en un todoterreno Ah, vale, que pensé que ibas lleva en una el... pequeña bomba de agua detrás, ¿Vale? porque ese coche llega rápido antes que el camión y ya tenemos un poco de agua para un primer ataque que a lo mejor a veces evita que el incendio se haga grande. Vale. ¿Y el coche va el Y el camión camión viene va después? todo rápido que puede el Ya. camión, Vale. aunque andan bastante rápidos, van cargados con 5.000 litros de agua, entonces Claro. pesa las subidas. Evidentemente. Y nosotros eso, llegamos en el coche y normalmente hay 2 personas encargadas de conducir en las brigadas. Vale. Si no está uno, conduce el otro o se van turnando. Vale. Qué guay. O sea, yo no lo sabía. Evidentemente yo pensaba que ibais directamente con el camión. Nunca pensé que ibais con... A ver, sí que es cierto que, por suerte, nunca vi un incendio tan de cerca como para ver cómo actúan los bomberos. No. Por eso me pareció súper interesante hacer este episodio, ¿no? Por ejemplo, otra duda que tengo. ¿Cómo va el tema de los horarios? ¿Cambia en invierno y en verano? Sí. ¿Hacéis guardias? ¿Cómo gestionáis en una brigada el tema horarios, por ejemplo? Pues hay, en función del IRDI, que es el índice de riesgo diario de incendio, Vale. que eso lo determinan en la Xunta, en Santiago, se puede entrar, pones IRDI Xunta de Galicia y entras y ves cómo está el mapa de Galicia y el riesgo Ostras. que hay en cada zona cada día. O sea, hoy podríamos buscarlo Sí. allí. Y saldría bastante rojo, porque llevan bastantes días sin llover Sí, y hace calor. vale. Entonces, cuando el riesgo está alto, hacemos horarios de 8 horas. Vale. Que suele ser julio, agosto y septiembre, más algún mes a mayores que viene el tiempo cálido. Vale. Y después, el resto del año, son 7 horas. Vale. Pero todo esto siempre que no haya incendios. Si hay incendios, son hasta 12 de máximo. Vale. Justo te iba a decir, porque con un incendio no te puedes decir, se ha acabado mi jornada laboral, me voy. Pues se hace. ¿Sí? Se hace porque... Es que muchas veces se ven las míticas imágenes de gente exhausta, bomberos, que tiene todo el sentido del mundo que se vaya a descansar, porque si no... Claro, yo que ya te digo, empecé en 1994 en esto y a veces echabas 20 horas en un incendio. Ya, es que es una locura. Y hubo accidentes de compañeros que, pues volviendo a un incendio, se quedaban dormidos conduciendo del cansancio. Y claro, todo eso hubo que controlarlo de alguna regularizarlo. manera. Meter más gente para que haya relevos y no extender tanto las jornadas porque Claro, totalmente. son maratones. Totalmente. Entonces, en un incendio, por ejemplo, muy grande, rollo como el que hubo este año de Tenerife, que fue bastante tocho, por ejemplo, aunque haya jornadas de 12 horas, tienen que duplicar los efectivos, sí o sí, para que puedas descansar directamente. No, bueno... Supuestamente. Sí, lo que pasa es que, a ver, no todos los servicios pueden estar dimensionados en función de de una gran catástrofe, porque, claro, imagínate... Si no, habría que duplicar todo. Claro, el Albia, no contamos que haya un accidente de Albia todos los días. Ya. Pero sí que para dar cobertura a eso, pues tendríamos que contar con miles de ambulancias y no sería posible. No se puede, ya. Pero bueno, sí que la gente hace más esfuerzo de descansar menos horas entre turno y turno. Se suspenden los días de asuntos del personal. Las vacaciones se suspenden también. Cuando hay un incendio así grande. De hecho, sin que haya incendio, si hay un IRDI muy alto, ya no te dan vacaciones. Claro, porque no quieren que de repente estés de vacaciones y no tengan a gente. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, empezamos fuerte, ya te lo aviso. Hay una falsa creencia, que lo vi en redes y hasta yo misma, te lo digo así de claro, hay veces que lo pensé porque yo lo veía y decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces, los bomberos prenden fuego al monte. Eso lo dice muchísima gente y hoy en día lo sigue diciendo gente y me parece algo que lo estuvimos hablando fuera de cámaras, me parece súper interesante. Entonces, quiero que expliques, por favor, qué está pasando con esta falsa creencia y por qué la gente piensa eso. Y yo creo que esto se debería de dar en los institutos, o sea, como algo básico
para que no se siga teniendo esta falsa creencia de que los bomberos prenden fuego al monte. Bueno, hay dos motivos que provocan ese bulo, digamos. Sí, totalmente. Y uno es que los bomberos forestales utilizamos el fuego técnico, se llama, que se hace, pues desde hace muchos años, empezó a hacer en los incendios en California, que son gigantescos. Ahora se empieza a hacer mucho aquí porque debido al calentamiento global y todo esto, los incendios son muy violentos ahora, y muy rápidos. Y entonces, no sé cómo explicar esto Vale, tú sin explica... verlo. Vale, el fuego técnico, por ejemplo, ¿qué es el fuego técnico? Tú de repente llegas allí... Por ejemplo, estás en una aldea. Esa aldea se ve amenazada por un frente de fuego que viene hacia ella a mucha velocidad. Vale. Y hay una carretera, por ejemplo, un camino en el medio. Vale. En el que si tú pusieras allá una fila de bomberos e intentara apagarlo, a la velocidad que viene le pasa por encima, quema a los bomberos y llega al pueblo y quema el pueblo. Vale. Entonces, los bomberos se colocan igual en esa carretera y desde ahí mandan un fuego hacia el otro fuego. Vale. Entonces, sacrificas esa parte de terreno que hay ahí para salvar todo lo que podría arrasar. Para salvar mucho más terreno. Vale. El fuego crea unas corrientes, necesita mucho oxígeno para alimentarse. Entonces, cuando ya empiezan a estar cerca, se atraen, porque tiran los dos uno del otro, necesitan el oxígeno. Se atraen y entonces llega un momento que se ahogan uno al otro y se apaga. ¡Ostras! E incluso se oye. Si Nunca estás allí, pensarías que juntándose dos fuegos se apagarían. Ya. Y si estás allí lo escuchas, además se oye como una especie de explosión cuando ahogan de todo el oxígeno. Vale. Y se apaga. Hay un momento que arde muy fuerte. Vale. Y después ya de repente se apaga. Aparte de que no le queda combustible para arder en el medio. Claro. Y ahí es cuando ya frenaríais y ayudaríais a que no siguiese quemando todo lo que tendría detrás, la aldea, etcétera, etcétera. A ver, es una técnica que hay que tener mucha experiencia para utilizarla porque si la utilizas mal se te puede venir en contra y lo haces peor. Claro, y tienes que tener en cuenta el viento, entiendo, ¿no? Sí, el viento, tener un apoyo de agua y saber eso, saber el momento. Porque, bueno, es una medida casi, digamos, desesperada, la última opción. Vale. Que ya no es tan desesperada porque, ya te digo, los incendios ahora son súper violentos y rápidos y no quedan más opciones que esa muchas veces. Vale. ¿Y la otra que decías tú? Después... Lo explicaste genial, ¿eh? Me acaba de quedar clarísimo, por cierto. Después se dice mucho que si prenden fuego para que los contraten para... Ah, es verdad. Bueno. Esto también se dice... Oye, si quieres hablar de esto, para adelante, evidentemente, claro, porque dicen, claro... Un bombero necesita prender fuego al monte para tener trabajo, entonces... Bien, entonces hay que tener claro que los bomberos forestales en Galicia trabajan. Hay los fijos discontinuos de 6 meses y los fijos de 12 meses. Vale. Y siempre van a trabajar esos meses, siempre van a cobrar lo mismo, trabajen o no trabajen. ¿Haya incendio o no haya incendio? Exactamente. Entonces, parece que cae de cajón que cuanto menos incendio haya, mejor para todo el mundo. Efectivamente. Vosotros estáis en la base tranquilamente. Exactamente. Y se pueden estar haciendo otras funciones como podas en cortafuegos y cosas así. Vale. Sin arriesgar tu vida. Ya. O sea... Sin arriesgar la naturaleza, claro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces, pues, sí que hay casos o hubo casos de empresas relacionadas con el trabajo en el monte, pues que vale, puede ser que a lo mejor reciban un contrato para una determinada madera. Digamos un beneficio, sí, que si ese monte se quema, pues pueden hacer su trabajo, digamos. Sí. Y tener su beneficio claro, económico. Pero siempre son empresas, trabajadores externos, subcontratados, ya ese mundo de la empresa. Ese mundo que no está relacionado con los fuegos, realmente, no está relacionado con los incendios, está relacionado con la economía del monte, con el negocio del monte. Entonces eso lo has dejado totalmente clarísimo. O sea que ahora, ya sabéis, esta falsa creencia ya podéis meterosla por donde queráis, porque no es verdad. Vale, ¿y cuál es la situación más peligrosa que has vivido? Por ejemplo, ¿tú hiciste alguna vez algún fuego técnico? Muchas veces. Sí.
Bueno, tú mismo lo acabas de decir, que como me explicaste el sonido de... Sí, muchas veces. ¿Y hay como mucha tensión en ese momento? ¿O sabes que cuando lo haces, al haberlo hecho bien, ya sabes que se va a apagar? A ver, para nosotros es una medida bastante segura porque controlar el fuego es eso, te permite tener un control sobre el fuego que no es lo mismo que cuando llega a ti el fuego descontrolado. Ya. Claro que es lo último que intentas hacer porque intentas apagarlo primero con agua. Totalmente. Pero el agua se evapora con los incendios de hoy en día. O sea, hace mucho calor, las llamas son muy grandes, la vegetación está muy seca. Vamos, que no estamos preparados para incendios mayores. No. Se me acaba de venir en la mente. ¿Viste una noticia de un líquido que hizo un señor, que Sí. salió hace mucho tiempo, y se está utilizando, ¿no? Creo que era de una universidad o algo así, ¿no? No me acuerdo de qué era. Sí, hay unos cuantos inventos, pues ese retardante, por ejemplo, Sí. que a priori parece que Pero funciona es muy muy bien, caro, era muy caro, creo, pero ¿no? es muy caro. Y las administraciones, por duro que suene, a veces le ponen precio a todas estas cosas. Claro, sí, hasta que necesitemos la naturaleza para las Exactamente. cosas. En fin. Entonces, ¿cuál fue la situación más peligrosa que has vivido? Si no quieres recordarla, podemos pasar Sí, de pregunta, ¿eh? A ver, todos los años tenemos alguna situación peligrosa. Claro, porque tú tienes miedo. Tú cuando ves fuego es normal tener miedo. O sea, el cuerpo no es... Sí, no es lo mismo que una persona que nunca se vio en una situación, porque más o menos ya le ves la pinta al incendio cuando Ya. estás llegando, Ujú. pero a veces sí que lo ves y te da ese punto de nerviosismo y de tensión que tienes que tener, porque Para tienes actuar. que ir siempre con atención a lo que estás haciendo, tener siempre presente una ruta de escape, Ujú. que es muy importante cuando vas a un incendio, siempre tener en la cabeza que estás llegando al incendio pero sabes por dónde escapar. Vale. No que te estás metiendo en un sitio que no sabes qué hay ¿Cómo ahí. salir? Y entonces, bueno, pues a veces tienes ese miedo, que no es miedo, pero es tensión. Ujú. Adrenalina del momento junto Sí, con tensión, supongo. pero bueno, sí que vivimos situaciones de miedo de tener que escapar. Y yo personalmente en 2006, en la ola de incendios aquella tan grande que hubo, pues sufrí un atrapamiento con 2 compañeros más. Vale. De aquella estaba en la brigada del helicóptero y éramos 16 miembros de la brigada. Ujú. Y estábamos pues a lo largo de un tendido de manguera, todos, estirando Vale. una manguera, apagando una ladera del monte y nos vino el fuego por detrás. Entonces teníamos fuego por delante y por detrás. Y estabais solos allí. Y, todos los que estaban hacia atrás quedaron cortados por el fuego, pero hacia la zona ya quemada, y los 3 que íbamos delante de todo, pues nos quedamos en el medio, donde aún no había ardido. Y bueno, Saliste, estás hoy fue aquí, o sea traumático porque lo pasamos muy mal, llegamos a despedirnos entre nosotros. Ya. Y bueno, pues hubo un golpe de suerte en el último momento y pudimos escapar. O sea, cambió el viento. O sea, la suerte que fue ahí en ese momento. La suerte fue que, como habíamos llegado en helicóptero, yo tenía en la cabeza una imagen mental de ese sitio, de ese monte. Aunque habíamos llegado ya por la mañana y esto era hacia la tarde. Vale. Y pues se ve que mi mente en ese momento de supervivencia me hizo recordar que había como una especie de camino, algo un poco más arriba. E hicimos lo que nunca se debe hacer en un incendio, que es correr ladera arriba. Nunca se puede correr ladera arriba. No, porque el fuego siempre va ladera arriba y corre más que tú, además. Vale. Pero yo fue la única opción que tenía y ya fue a la desesperada. O sea, o nos morimos aquí quemados o allí intentando escapar. Y encontramos esa pista y corrimos y corrimos. Y el fuego nos perseguía hasta que nos encontró un coche que estaba escapando también y que llevaba ya, pues no sé si iban 7 o 8 dentro metidos, nos metimos nosotros también y pudimos escapar de allí. Bueno, pues hoy estás aquí. Yo siempre pienso en estas cosas, o sea que ese momento de lucidez, como dices tú, es porque cuando tal tenías que estar hoy aquí y ya está. Y por suerte, pues mira, os salvasteis. Vale, entonces mira, justo diciendo lo de ladera arriba, ¿cómo? O sea, si yo de repente me veo un incendio, imagínate, estoy en el monte paseando tal y de repente veo un incendio, ¿cómo tenemos que actuar si de repente estamos en el monte y vemos fuego? Uno, ya dijimos que había que llamar al 085. Ese. Sí, vale, bien, lo dije bien. Pero
Si estamos en el monte y hay fuego, o sea, yo por ejemplo correría, o sea, ahora que dices ladera arriba, no, pues No. eso ya me quedó claro. Mira, siempre ladera abajo ¿Vale? y hacia una zona sin vegetación ¿Vale? o que ya esté quemada. O sea, mejor estar en la zona quemada, Claro. asándote allí, que ya esté todo En la quemado. zona quemada suele haber mucho calor, ¿Vale? Sí, pero porque no hay va a todo arder. ceniza. Claro. Vale. Entonces, lo ideal es pues, buscar una zona con poca vegetación, un prado, un campo de maíz, una Vale. cosa de estas. Buscar una barrera natural, que puede ser un río, una carretera, Vale. una Es poco infraestructura. probable que salte el río. Sí, Muy poco probable. Vale. y bueno, ahí sueles estar más a salvo. Ujú. Pero eso, jamás correr ladera arriba, Yo porque es el que- fuego va a correr más que tú, Vale. seguro. Es que a mí estas cosas ya... ¿Me imagináis a mí corriendo? No, o sea, yo correría sin ton ni son, yo creo. Pero bueno, siempre que pasan cosas traumáticas, lo que te pasó a ti, cuando me pasaron a mí cosillas en mi vida traumáticas, es cuando más lucidez tienes. Sí, Lo creas o no. sí, porque la mente es Porque, como que sí, exprime al máximo tus espabila. necesidades. Totalmente. Vale, entonces, la mayoría de los incendios forestales, este dato me interesa, ¿son naturales o provocados? O sea, provocados. Un 90% de los incendios tienen como origen el ser humano. Vale, perfecto, me encantó Sea ese... por una negligencia o por una intencionalidad. Ujú, vale, Entonces, un 10% lo dejamos para tormentas vale, y poca cosa más. cosa natural así. El resto suelen ser eso, intencionados, pues hay muchísimos motivos. Yo podría decir muchos Porque que no se me hay, va a echar a mí la gente. no hay tanta gente pirómana como pensamos. No, pirómanos como enfermedad mental hay muy poquito. Hay un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Hay más porcentaje, evidentemente, de Incendiarios. incendiarios por sacar beneficio a ese terreno que se está quemando. Por intereses, sí. La principal causa de la deforestación en Galicia es la creación de terrenos agrícolas. Ujú, Tenemos un sector primario muy grande, necesitan pastos claro. y a veces Y no hay pastos. no te autorizan un cambio de cultivo porque es una zona de monte, entonces la forma más fácil es que ese sitio arda. Claro, porque después de arder un sitio, o sea, cambiaría o sería más fácil que ese terreno cambiase de tipo para cultivar o No, legalmente no se podría. no se podría y de hecho no podrían entrar pues, las vacas allí a pastar. Entran porque están en el monte y entraron y ¿qué le vas a hacer? Ya. Pero legalmente hay un plazo, creo que son 2 años o algo así, que no Desde se puede que se tocar. incendia, vale. Sí, porque realmente tiene que como resurgir todo lo que había allí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando arde el monte, esas cenizas tienen mucho nutriente y entonces la hierba sale enseguida, se genera pasto, que es ideal. Claro. Es ideal para la ganadería, pero sobre todo la caza. Ajá. En Galicia es uno de los principales motivos de los incendios forestales. Ah, pues eso no lo sabía. Yo personalmente... Me acabas de dar un dato que no tenía ni pajolera idea. Yo personalmente prohibiría la caza ya porque por mis principios Sí, estoy totalmente él y en yo contra. estamos tenemos unos valores muy parecidos y el tema de la caza ya sabéis que yo no estoy nada a favor y Javi pues en este caso tampoco No. está a favor. Y bueno, supondría pues a lo mejor hablamos de un 40% menos de incendios. Ya, pues mira, eso mucha gente no lo sabe, yo creo. Ya, pero Lo sabéis los porque- del sector, yo creo. Porque no interesa que se sepa, Ya. no se mete mano en la caza nunca, es un lobby muy poderoso, aunque está... Bueno, está decreciendo. decreciendo Sí. bastante. Yo creo que las nuevas generaciones se dan cuenta de Sí, hay más conciencia. que hay más formas de divertirse, digamos. Sí. Entonces, yo creo que en un futuro pensemos que las nuevas generaciones que vengan Sí. va a ir decreciendo y quizás el lobby no sea tan poderoso como Eso espero. lo es ahora. Vale, ¿querías añadir algo más? No. ¿No? Vale. Luego tengo aquí otra pregunta que es ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse el suelo después del incendio? Que justo hablabas ahora, mira, estamos enlazando bien, justo hablabas ahora de, claro, después de un incendio, pues si puedes decirnos un poco las fases o los tiempos, si los tienes en mente, ¿cómo sería? Pues mira, más o menos. Lo primero que hay que hacer es, se está utilizando ahora mucho la técnica del mulching, que es añadir paja o virutas de madera al terreno. ¿Con la ceniza incandescente ahí? Con la ceniza debajo no,
después de unos vale, días, después de... Vale. porque esa ceniza tiene nutrientes Vale. para la tierra, pero es contaminante si llega al agua. Vale. Entonces, si los incendios son en laderas con mucha pendiente, también significa que el incendio fue más violento, porque al haber más pendiente fue más violento el incendio. Hay que evitar que esa ceniza con las lluvias llegue hasta Por el mar escorrentío. o a los ríos. Entonces, eso, se utiliza esa técnica de echarle ese material por encima y enseguida recupera esa capa superficial un poco. Un césped así pequeñito. Y que igual hasta al cabo de 2-3 años no se debería empezar a repoblar, para no pisar mucho ese terreno con maquinaria ni nada. Vale. O sea, dejarlo 2-3 años, Sí. hacer que la naturaleza Que haga ella- lo que le sí, dé la gana. exacto. Ni limpieza, ni No. dejar que si crecen xestas o toxos que crezcan Que lo que hacen quieran. mucha falta. Totalmente. Porque son Porque la gente cree que no. Ya, porque ¿Por qué? tienen mala fama. Sí. Sí, que siempre... Yo, es más, muchas veces Javi me corrigió porque siempre digo Maleza. lo de limpiar el monte, que justo es la siguiente pregunta que te tenía aquí anotada. ¿Está bien decir la frase limpiar el monte o maleza? Y él siempre me riñe. Claro, es que no es maleza, es monte bajo, pues que es la vivienda de muchísimos animales. Totalmente. Vivienda de animales hace de protección para nuevos árboles que están creciendo, pues las heladas no lo afecta tanto porque tienen ese abrigo. O sea, tienen una función como todo en la naturaleza. Nosotros no somos nadie como para decidir que esto está bien o esto está mal en el monte. Porque si hiciésemos, voy a volver a decirlo mal, limpiar el monte, o sea, quitar ese monte bajo, habría menos incendios por si cae un rayo, imagínate. ¿Es bueno que el monte esté sin esa maleza, entre comillas? Evidentemente se va a reproducir mucho más despacio el incendio. ¿Ah, sí? Claro. Ah, yo pensaba que era más rápido. No. El monte bajo y la hierba seca ¿Vale? es la que propicia velocidades de propagación más altas en los incendios. Vale. De hecho, hay muchísimos accidentes de compañeros quemados en sitios que te parece increíble de hierba. Ostras. Pero la hierba, bueno, pues eso, se seca muy rápido y al tener el fuego al lado se seca más rápido, avanza Claro, a gran entonces es velocidad. mejor que haya esa mata de toxos o así bastante alta, dices. No, o sea, lo que quiero decir es que sí que es cierto que con el monte solo con arbolitos va a arder peor. Vale. Habrá un incendio de copas por arriba o lo que sea. Pero el objetivo no es asfaltar el monte y ya No, está. totalmente. Claro, hay que atacar el problema por la base, o sea, que no haya los incendios. Ya. Y el monte que sea como tiene que ser. Totalmente. Que es con monte bajo, monte alto, Con todo todos tipo. los tipos. Exacto. Perfecto. Vale, pues ya me respondiste la pregunta que tenía anotada después. ¿Crees que la sociedad está concienciada sobre la importancia de nuestros montes realmente? Yo creo que no. No, pero más que antes, ¿eh? Que está más concienciada que antes, sí. Pero antes le dábamos más valor a los montes, porque realmente todo el alimento venía de ellos. Sí, pero porque eso, antes era una fuente de ingresos, de alimento, de material para el trabajo de casa. Las camas de las vacas se hacían con toxos, Claro. esas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que ahora hay menos incendios. O sea, aquí se pasó de haber 10.000 incendios al año a haber 3.000. Pero eso no significa que ardan menos hectáreas. Quizás al No, contrario. es que es increíble, porque antes había muchos, es verdad, muchos incendios, pero no ardía la salvajada que está ardiendo Claro. estos años, ¿eh? Porque ahora la continuidad del monte es más grande. Los caminos que antes se utilizaban, que llaman congostras o así, Que estaban limpios, claro, sí. pasaban Hacían con de los cortafuegos, carros ¿no? por ahí, cortaban los incendios. Claro. Ahora te encuentras, estás en un incendio apagando y de repente te das cuenta que estás apagando encima una antigua congostra. Y que si eso se hubiera utilizado, pues Ya allí evitaría, ya lo habrías claro. apagado. Claro, por ejemplo, yo el recuerdo del incendio que más me afectó realmente fue el que hubo en Vigo, no sé en qué año era, hace pocos años, creo, hace, no sé, 6 años o algo así, que es que ardiera todo el cubi.
que fue una auténtica locura, que estaba todo en llamas, todo, de repente también llegaron las llamas al centro de la ciudad y yo estaba convencida de que era totalmente intencionado. Bueno, Puede que algunos puntos fuese intencionado ya. sí, nosotros le llamamos en nuestro jerga interna, Vale. cuando hay un incendio, pues como esos que hablas de ese año que empezaban con una tormenta, a veces simplemente hay gente que necesita las señales de humo, como decimos nosotros. Vale. Ver que ahí hay un incendio para que te entren las ganas así de quemar o aprovechar y decir, están allí apagando, voy a quemar ahora esto. Hay de todo. Pero bueno, concretamente ese año lo que pasó fue que se dio la regla de los 330, que hablábamos antes, que es más de 30 grados de temperatura, más de 30 km/h de velocidad del viento y menos de 30% de humedad. Y eso es una bomba. Esa regla no la sabía. Y es una bomba. Claro, eso cualquier chispa que caiga, pues Va a ya es un arder. incendio. Madre mía. ¿Y cómo ves la situación para los próximos años con esto de la crisis climática? Porque la temperatura va a seguir aumentando y la regla de los 30-30 igual se cumplirá en muchísimas situaciones. Hombre, pues es que lo estamos viendo, pues como ese incendio de Tenerife, los que está viendo en Canadá, que siguen teniendo incendios en Canadá. Canadá siempre tiene muchísimos. En Canadá ardió la superficie equivalente a toda La Rioja ya en estos días. O sea, cada vez va a ser peor. Porque cada vez hace más calor, hay menos agua. Y si ya decías antes que no se daba feito con el agua. Exactamente. Ahora los incendios son de tipo convectivo precisamente por esas condiciones todas, que son estas nubes que vemos, solo se ven esas nubes, los pirocúmulos que le llaman. Vale. Que es la nube de los volcanes o de los incendios. Vale. Que es como una especie de seta. Sí. Que dentro llega a crear su propio microclima. Y ahí se producen tormentas. ¿Había como lluvias o algo así? O... Lluvia llega a sí, haber, ¿no? pero hay tanto calor que se evapora antes de llegar a la Tierra. Pero los rayos sí que llegan. Entonces esas nubes lo que hacen es subir verticalmente y cuando llegan a la estratosfera sueltan el rayo. Se tumban porque ya no dan pasado el aire frío y entonces llevan la tormenta hacia otro sitio. Y van haciendo incendios como y por van ahí. Provocando incendios. Madre mía. Que es lo que pasó con el incendio de Portugal de hace que ardió 2 muchísimo. años, que murió mucha gente sí, es verdad. escapando de un pueblo. Pues esa gente estaba escapando del incendio y por delante de ellos iba la nube, el pirocúmulo, creando una tormenta que les provocó un incendio que los dejó encerrados a todos. ¿Y aquí en España hubo alguno de ese estilo? Sí. Sí, del pirocúmulo ese. ¿Y en Galicia? Sí, sí. En Galicia ya hubo, en el Caurel de este año ya hubo uno, a principios de año. Ostras, pues no tenía ni idea. Hombre, evidentemente tú que estás más en el S, pero yo es que no tenía ni idea. Pero este año, por suerte, hay menos incendios. Sí, de momento este año Está en como... Galicia bastante bien. Bueno, vamos a tocar madera, porque aún queda bastante de calor, sí. Así que... Pues nada, si quieres añadir algo, o aquí hace ahora mismo muchísimo calor donde estamos grabando, que estamos aquí en mi casa, la gente que esté por YouTube estará viendo un nuevo set, pero era el sitio donde quise grabar hoy. Así que nada, pues muchísimas gracias. O sea, yo te juro que hay muchas cosillas que no tenía ni pajolera idea. Así que si queréis dejar por aquí algunas preguntas, se las mando cualquier día y lo vuelvo a llamar y las respondemos. Ya está. Venga, hasta la próxima. Chao, chao. Listo. Perfecto, pues muchas gracias. Quedó guay, ¿no?